Le doy la bienvenida al programa a la doctora Lorian Jiménez Faibi. La doctora Lorian es doctora en ciencias médicas y profesora e investigadora de microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gusto en saludarte nuevamente. Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Saludos igualmente a ti y a todos. Muchas gracias, Lorian. Pues dando seguimiento, como lo hago permanentemente, a tus publicaciones en Twitter, me encuentro con esto que vienes ya refiriendo desde días atrás en relación con la quinta ola de COVID en México, de la que ya nos habías anticipado. Se han ido incrementando los contagios. En las últimas 5 semanas, los nuevos casos se han casi triplicado. ¿Cuál es el panorama que enfrenta México ante esta quinta ola de COVID, Lorian? Sí, bueno, definitivamente estamos ya en la quinta ola. El panorama es un poco incierto. Se están combinando varias cosas que podrían hacer de esta ola algo complicado, en el sentido de que pues se dejó de dar información por parte del gobierno. Ahora anuncian que van a estar actualizando datos nuevamente de forma diaria, pero realmente dejaron de dar información en un momento muy crucial, y la información que sí se dio fue información muy contraproducente al esfuerzo de tratar de detener la pandemia, ¿no? Todo esto que ahora se está dando, este fenómeno en muchas entidades federativas, los gobiernos empezaron a decir, pueden ya quitarse el cubrebocas, pueden dejar atrás las medidas, haciendo de cuenta que la pandemia ha terminado cuando realmente es punte, ¿no? Esto es muy complicado y es difícil, después de tomar una determinación así, volverle a decir a la población que necesitan seguirse cuidando, y la gente ya no sabe qué hacer. Esto nos pone en una situación pues complicada. Ahora, esta ola está siendo mediada por una subvariante de Omicron que se conoce como BA2.12.1. Esto va a complicar las cosas un poco también, en el sentido de que hay otras dos subvariantes que son más transmisibles y más evasivas de la inmunidad todavía que esta, que está en un inicio causando nuestro repunte actual. ¿Por qué? Porque BA2.12.1, que es la que ahorita está causando el repunte, va finalmente terminar siendo desplazada por BA4 y BA5 cuando comiencen a propagarse de forma más importante. Esto augura una ola larga. Entonces, son dos factores que es esta secuencia de el cambio en las variantes que van a estar mediando los repuntes en las próximas semanas y meses, y la situación de la mala información que tiene en la actualidad la población. Encuentro incluso entre la información que publican diferentes instancias gubernamentales, encuentro contradicciones, incluso de los datos duros. Pero más allá de eso, déjame preguntarte, han crecido, sí, de manera importante los contagios, pero ¿qué ocurre con las hospitalizaciones y con las defunciones? Me da la impresión, pero por eso te pregunto, para tener la información más clara y más cierta. Me da la impresión que sí crecen los contagios, pero no crecen a ese mismo ritmo las hospitalizaciones y afortunadamente tampoco las defunciones, Lorian. Exactamente, esto es muy bueno. Esto ocurre desde luego por la vacunación, ¿no? En la actualidad, la cantidad de personas que padezcan COVID grave y requieran hospitalización y de defunciones termina siendo directamente proporcional a la cobertura y calidad de la vacunación que se tiene en una población. Entonces, aquí el detalle es que en nuestra población realmente nuestra cobertura no es excelentísima, ¿no? En este momento tenemos más de 40 millones de mexicanos que no han recibido una sola dosis de vacuna,
y solamente alrededor del 40% de la población ha recibido un refuerzo. Recordando que se necesitan esos refuerzos para estar protegidos contra la variante Omicron. Entonces, bueno, desde luego esperaríamos, ahora que ya tenemos alrededor, un poquito arriba del 60% de la población con los esquemas iniciales completos, se esperaría que desde luego las defunciones y hospitalizaciones no fueran tan altas como en otras oleadas, sin duda, ¿no? Esto es lo que se ha visto también en otras partes del mundo. En este momento, este es el fenómeno que se va a estar dando gracias a la vacunación, pero no podemos confiarnos, es decir, en este momento sí es verdad que están aumentando los casos y no las defunciones, pero esto podría cambiar muy rápidamente y la experiencia nos ha enseñado esto, que esto puede cambiar muy rápidamente si permitimos que los contagios continúen aumentando. Entonces, no hay que confiarse y hay que volver a las medidas preventivas para detener la transmisión del virus, particularmente el uso del cubrebocas, desde luego, tratar de detener la transmisión con la esperanza de que realmente sí la pérdida de vidas no ascienda demasiado. Retomo algo de lo que decías en tu primer comentario, y es el hecho de que no es buena noticia cantar victoria, porque como podemos ver, la pandemia tiene esta característica de que desciende una ola cuando ya está empezando otra. Y si bien, como ahora referíamos, la vacunación ayuda a que el número de hospitalizaciones y de muertes no sea de una forma tan grave como lo tuvimos en cierto momento, tampoco es buena idea que nos estemos enfermando y que los contagios crezcan de manera exponencial. Es decir, sostener las medidas preventivas que ya conocemos es algo fundamental para evitar que los contagios sigan creciendo y puedan convertirse en algo inmanejable, Lorian. Sí, definitivamente. Se ha manejado este discurso y es una lástima que hayan sido pues políticos quienes hayan encabezado este desastre de comunicación social, ¿verdad? O de comunicación con la población, y no su base de académicos o científicos, ¿no? Se trata ahora, muchos gobiernos de estados están queriendo ser aplaudidos por su gente, diciéndoles, ahora les voy a dar permiso a todos ya de quitarse los cubrebocas, y esto, no como si fuera una dádiva que se le está dando a la gente, cuando la realidad es que no hay nada que aplaudirles, porque lo único que están haciendo es poniendo en riesgo a su población. Esto nunca debió haber ocurrido, la pandemia sigue activa, y desde luego, hay que ser sensatos con las medidas de prevención. Tener medidas de prevención implementadas y que se estén llevando a cabo de forma permanente no significa que necesitemos tener restricciones a nuestras libertades y a otra serie de cosas. Es decir, nadie está hablando de volverse a confinar definitivamente, ni de cerrar actividades humanas, ni nada por el estilo. Pero sí estamos hablando de que este virus está aquí. Este virus llegó para quedarse, este virus causa una enfermedad potencialmente letal y hay algunos usos y costumbres que vamos a tener que modificar para protegernos contra esta enfermedad. Una de ellas es el uso definitivamente del cubrebocas. No tenemos una cura como tal de esta enfermedad todavía y mientras sea así, la gente necesita entender que hay que hacer un uso correcto y racional del cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados y también en espacios abiertos cuando hay una densidad alta de personas. Entonces, los espacios abiertos muy concurridos son también sitios en donde hay riesgo de contagio y desde luego todos los espacios públicos cerrados. Esto es muy importante, que se siga esta medida porque el solo uso del cubrebocas puede disminuir sustancialmente los contagios y desde luego pues las muertes, que es lo que finalmente queremos evitar.
Lorian, estaba observando la gráfica que compartiste con nosotros a través de Twitter sobre cómo se triplicaron en las últimas 5 semanas los contagios, pasando de 5,000 a 15,000 contagios en 5 semanas. ¿Cuál es la expectativa de esta quinta ola? ¿Cuándo llegará a su punta, si es que esto ya se puede saber? ¿Y cuándo empezaría a declinar? Es decir, ¿de qué tiempo estamos hablando para esta quinta ola? Pues eso es la pregunta, es la pregunta del $1,000,000. Si me permites decirlo de esa manera, es imposible predecir eso en este momento. Hay algunas cosas que se pueden anticipar. Vamos a decir, los países que ahorita están mostrando repuntes, hay como dos variedades. Los que empezaron antes, primero de BA2, 12.1, esta variante que es la que nos afecta, subvariante que es la que nos afecta en este momento, y hay otros países como Portugal que iniciaron directamente el repunte con las variantes BA4 y BA5. Entonces, quienes iniciaron con BA5 han tendido a tener repuntes más cortos, porque después de BA4, BA5, detrás ya no hay otras que tomen su lugar. Pero los países que inician con BA2, BA2 12.1, que es lo que está pasando en Estados Unidos, en Sudamérica actualmente y aquí nosotros en México, esta subvariante va a ser desplazada por las otras dos. Entonces, vamos a tener este repunte mediado por esta subvariante, que después va a venir otro como un sustituya. Entonces, esto auguro un largo. Ya han tenido o están teniendo los repuntes por estas subvariantes. Entonces, pero decir cuánto tiempo o qué tan alta va a ser la ola, lo único que podemos decir con certeza es que la gravedad de la ola va a depender del comportamiento de la población. Ahorita, en medio ya de esta ola, ya entrados en la ola, los cambios en la cobertura de vacunación ya no afectan para esta ola en particular, sino para otras que pudieran venir después. Entonces, ahorita, así con la cobertura de vacunación que tenemos, lo único que sí tenemos la certeza es que la gravedad de esta ola va a depender completamente del comportamiento de la población. De ahí la importancia de que la gente siga con las medidas preventivas para evitar que podría ser una ola larga, pero evitar que sea una ola grave. Eso es lo más importante en este momento. Pues nos quedamos con este mensaje. Doctora Lorian Jiménez Faibi, como siempre, muy agradecido por tu disposición para platicar con nosotros y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, al contrario, Guillermo, muy buenos días. Hasta pronto. La doctora Lorian Jiménez Faibi, ya lo mencionábamos, doctora en ciencias médicas y profesora e investigadora de microbiología, siempre aportándonos información valiosa e interesante para nuestra salud. Son las 8:00.